Buenas noches compañeros, sean ustedes bienvenidos a esta primera video sesión del módulo 12, la prepa en línea C. En esta primera semana tengo preparado para ustedes una presentación que hubiera sido mucho mejor, mucho más útil de haber habido compañeros. Seguramente por las actividades que tenemos, por el trabajo que todos estamos realizando, no nos ha sido posible ponernos en contacto, pero igual esperemos que sea de utilidad. Bueno, la pongo a su disposición, vamos a ver. Compartimos pantalla. Y aquí está. Primera semana de trabajo, módulo 12, que se llama Matemáticas y representaciones del sistema natural. Como ya les había comentado, mi nombre es Alejandro Cervantes Alcántar y estoy a su disposición. El orden del día, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿De qué vamos a tratar? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues primeramente, darles una bienvenida. Vamos a hablar de las actividades integradoras, que son dos, como en cada semana, ustedes ya bien lo saben. Bernoulli y el chorro de agua. Vamos a hablar de los foros también, que son dos, los foros obligatorios, foro de clase y foro de debate. Hay más foros, ¿sí?, como el de Aprendiendo Física, que no son puntuables. Por ahí algún compañero comentó que en anteriores ocasiones le habían demeritado, le habían bajado calificación por eso. Pues no, en esta ocasión no es así. Los puntuables, de hecho, es el de clase. El de debate no lo es tampoco. Pero siempre es mucho más enriquecedor participar en todos los foros si es que nuestro objetivo realmente es aprender. Número 4, actividades formativas, que son dos, como en cada semana, densímetro y dónde se aplica. Número 5, vamos a hablar algunos problemas que se han generado durante esta semana, durante lo que va de la semana. Dudas y comentarios, y pues sería todo. Vamos a entrar de lleno entonces. Les decía a ustedes que sean bienvenidos, que es la primera semana de trabajo de este módulo 12. Es de matemáticas. Bueno, realmente es las matemáticas aplicadas en la física, que resulta ser muy interesante para todos porque son temas de actualidad, temas que a todos nos afectan, temas en los que todos estamos inmersos. El conjunto de conocimientos nuevos que estamos recibiendo, que estamos adquiriendo, están soportados para que se entienda mucho mejor con una muy buena cantidad de teoría que les dan en la plataforma de la prepa en línea. Pero aparte de todo, también les ponen un cuaderno de prácticas. La gran ventaja que tiene este cuaderno de prácticas es que los problemas al final ya están resueltos. Muchas ocasiones pudiéramos pensar nosotros, bueno, ¿para qué quiero un conjunto de problemas resueltos? Ya están resueltos. Lo que pasa es que nuestro punto de vista debe cambiar. Debe ahora ser de la siguiente manera. Sí, ya me están dando los problemas resueltos, pero se trata de que yo los haga y seguramente va a haber algunas ocasiones en las que me equivoque. ¿Sí? Voy a generar errores. Actualmente se dice, son mis áreas de oportunidad. Sí, es donde puedo mejorar, donde puedo cambiar. Lo que ya está mal, no lo debo borrar porque es lo que me va a dar los pasos o la pauta a seguir para no hacer las cosas diferentes y llegar a una solución correcta. Es decir, corregir. Pues bueno, esperemos pues que realmente lo tomemos así, tratemos de usarlo porque es para beneficio propio. Hablemos de la primera actividad integradora. Actividad integradora número 1, Bernoulli. Para esta actividad integradora deben presentar ustedes un documento. Recuerden ustedes que siempre que van a presentar un trabajo, se pide de preferencia una hoja de presentación donde me den los datos, sus datos personales y lo que están realizando. Bueno,
Para realizar esta actividad integradora, aquí la plataforma también nos dice que es necesario leer y comprender algunos temas, como conceptos básicos, fluidos en reposo, fluidos en movimiento y dinámica de fluidos. Fíjense la importancia de esto. Al final nos preguntan, nos piden que hagamos una reflexión, nos dicen que tratemos de decir con cuál de los principios estamos resolviendo el problema. Me han contestado muchas veces algunos compañeros que utilizan los tres principios básicos, que son principio de Bernoulli, principio de Pascal y principio de Arquímedes. No es así, no puede ser, porque algunos se refieren a fluidos estáticos y otros a fluidos dinámicos. Hay que pensar bien la respuesta, no pueden ser los tres principios. ¿Qué vamos a hacer para resolver esta primera actividad integradora? Bueno, pues se plantea el problema, vean. Dice, resuelve el siguiente problema. Desarrolla el procedimiento paso a paso e incorpora la solución. Si lo prefieres, puedes realizar el problema a mano y después escanear las hojas para enviarlas por la plataforma. Y el problema empieza así, dice, al medir la cantidad de agua que sale de una manguera, se identifica que una cubeta de 10 litros se llena en aproximadamente 18 segundos. Inciso A. Calcula el volumen de la cubeta en metros cúbicos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Primero desarrolla detalladamente la conversión. Bueno, yo les comentaba en el foro de Aprendiendo Física, les decía que aquí esta actividad nos estaba llevando de la mano, paso a paso. En cada uno de los incisos nos está pidiendo un cálculo, pero a la vez nos dice cómo hacerlo. Miren, por ejemplo aquí, me dice, voy a calcular el volumen de la cubeta. Antes ya me ha dicho, son 10 litros. El volumen que quiere es en metros cúbicos. Entonces aquí tengo la conversión, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Si aplicamos una regla de 3, los 10 litros los debo poner abajo aquí de estos 1000 y multiplicar 10 por 1, dividir entre 1000 y el resultado me lo va a dar en metros cúbicos. Inciso B. Calcula cuántos metros cúbicos salen por la manguera cada segundo. Desarrolla y describe las operaciones que estás realizando para llegar al cálculo. El cálculo anterior es el gasto. Aquí nos da la fórmula entonces. Gasto es igual a volumen sobre tiempo que fluye por la manguera. Les repito, entonces nos lleva a través de la mano. A ver, ya tenemos el volumen de salida, el volumen de la cubeta, que es el resultado del inciso A. Tenemos el tiempo, y el tiempo nos lo está dando directamente el problema, que son 18 segundos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entonces dividir el resultado del inciso A sobre 18 segundos. El resultado tiene que ser en metros cúbicos sobre segundo. Bueno, ya llevaríamos aquí dos incisos, A y B. Pasemos al inciso C. A partir del C y B ha habido buena cantidad de errores. Ligeros, pero aún así no hay que dejarlos pasar. A ver, pensemos, dice, considera que la manguera tiene un radio interior de 2.8 centímetros. Todos conocemos cómo son las mangueras. Aquí 2.8 centímetros un radio interior. Entonces me estaba hablando de una manguera pues de buena capacidad, pero aún así pequeña, cabe en nuestras manos. Bueno, pensemos mentalmente en una manguera. Dice, calcula el área de una sección transversal de la manguera. Es como si la cortáramos, nos imagináramos que tiene un círculo, una circunferencia, y vamos a calcular entonces el área. Ahí trae la fórmula, aquí nos dan la fórmula, repito, nos llevan de la mano. Área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Este 2 significa que está como superíndice, debe ser al cuadrado.
¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues también resulta fácil. Pi es un valor constante, ya lo sabemos. Pi es 3.1416, vamos a cerrarlo en 4 decimales. El radio. El radio, para que me sea útil para este cálculo como área, lo tengo que calcular, lo tengo que cambiar y no usarlo ni en centímetros ni en mucho menos en milímetros. Tengo que calcularlo o cambiarlo a metros. También aquí ya sé cómo hacerle. Un metro sabemos todos que tiene 100 centímetros. Entonces, usando nuevamente la regla de 3, tendría que poner el 2.8 bajo el 100, multiplicarlo por 1, por un metro, y dividirlo entre 100 centímetros. Así, el resultado, entonces ahora sí, sustituirlo aquí en la ecuación de área, se eleva al cuadrado y lo multiplico por pi. El área no puede ser en metros cuadrados. Me han puesto por ahí 20 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, no puede ser. ¿Sí? Piensen ustedes mismos. Un metro cuadrado en su casa, ¿cuántos mosaicos abarca? No puede ser que el área de salida de una manguera tenga 20 metros cuadrados. Bueno, tiene que ser algo muy pequeño, muy pequeño en metros cuadrados. Después, decía, si aquí nos equivocamos en el inciso C, a partir de ahí entonces iremos arrastrando el error y todos los demás incisos consecuentemente nos van a salir mal. Entonces hay que tener allí mucho cuidado. Pasamos al inciso D. Utilizando la expresión del gasto, calcula la velocidad con la que el agua sale de la manguera. Dice entonces, de G, que el gasto, es igual a velocidad por área. Aquí tenemos que, bueno, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando la velocidad. Simplemente de esta ecuación, que repito otra vez, nos la están regalando, nos la están poniendo ya que hacer, básicamente, tendríamos que ver que vamos a despejar la velocidad. Si vamos a despejar la velocidad, el área que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tendríamos que hacer la siguiente operación para calcular la velocidad. Gasto G sobre área. Estos dos valores nuevamente ya los calculamos, ya los teníamos. Así que solamente nos queda dividirlo. Nuevamente, la velocidad va a ser relativamente pequeña. Hay que tener cuidado, no pueden ser 20, 50 metros sobre segundo, no puede ser. Tengan cuidado aquí, es una cantidad pequeña. Y el resultado tiene que ser en metros sobre segundo. Inciso E dice, ahora le pones un dedo en la salida del agua y dejas cubierta la mitad de dicha salida. ¿Qué área tendrá ahora la salida? Desarrolla la expresión y el resultado. Pues bueno, ahora, si le ponemos el dedo a la manguera, como todos hemos hecho alguna vez, pienso yo, pues el área de salida tiene que ser la mitad, aquí nos lo están diciendo. Entonces, para calcular el inciso es simplemente área sobre 2. Calcula la nueva velocidad de salida. Si nosotros calculamos ahora una nueva velocidad de salida, ¿cómo tendrá que ser? ¿Mayor o menor? Yo creo que todos hemos observado que cuando estamos jugando alguna vez, nosotros le ponemos el dedo a la manguera y vemos que el chorrito de agua cambia. ¿Cómo cambia? Pues va a cambiar la velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso tiene que ser básicamente el doble de la velocidad que ustedes hayan calculado anteriormente. Y finalmente, escribe una reflexión de lo que respondas. En la que respondas lo siguiente. ¿Cuál principio o principios utilizaste para responder la actividad? Arquímedes, Pascal, Bernoulli, Torricelli.
Explica de manera general el procedimiento que llevaste a cabo para responderlo. Bueno, ya habíamos comentado de esto. Tenemos que pensar primero qué tipo de fluido estamos tomando en cuenta. Si es un fluido dinámico o estático. Bueno, eso es referente a la actividad 1. Referente a la actividad integradora número 2, el chorro de agua. Aquí son mucho menos cantidad de cálculos, pero es más para deducir. E igualmente la plataforma nos lleva de la mano. Dice aquí que es necesario leer y comprender los temas 1, 2 y 3, así como realizar los ejercicios que se presentan en el tema, y aquí encontrar los referentes teóricos para poder resolver esta actividad, en conjunto con el análisis de la situación y la aplicación de lo aprendido. Esta información te permitirá resolver de manera autónoma los problemas planteados. Sí, es verdad, pero igual, repito, nos llevan de la mano. Resuelve el siguiente problema, desarrolla el procedimiento e incorpora la solución. En cada uno de los problemas que ustedes vayan tratando de resolver, háganse ustedes imágenes mentales. ¿Qué es lo que pasa? Al imaginarnos nosotros, al no hacer los cálculos de manera automática, sino ir pensando en cada parte, van a ver ustedes que el éxito es más próximo. Es más fácil resolverlo así. Nos equivocamos menos. El problema dice, a un tinaco de 1.27 metros de alto se le hace un pequeño agujero debido al tiempo y la corrosión. Este agujero se encuentra justo en la base del tinaco. Deduce la fórmula para calcular la velocidad con que saldrá el chorro de agua por el agujero y calcula. Dice, desarrollo. Partiendo de la ecuación de Bernoulli, toma en cuenta las consideraciones indicadas, realiza las sustituciones en la ecuación y escribe la ecuación que resuelve. Muy bien. La velocidad en el punto más alto es insignificante comparada con la velocidad del chorro. Por lo tanto, si la velocidad en el punto más alto es insignificante con la velocidad del chorro, pues entonces observemos cómo queda esta parte. Es decir, presión por velocidad 1 al cuadrado sobre 2, pues es 0. ¿Por qué? Pues porque si me está diciendo que es insignificante, pues no tiene velocidad. Entonces anulamos esta parte de la ecuación. Perdón, nuestra expresión es densidad. Teóricamente tendría que ser así. La presión en ambos puntos es aproximadamente la misma, es decir, presión 1 igual a presión 2, o presión 1 menos presión 2 es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que es un tinaco bien pequeñito, un tinaco de 1.27 metros. Por lo tanto, la presión en la superficie y en la base pues van a ser 0. La diferencia entre ellas debe ser 0. Dice, la expresión anterior considera que la altura en el punto más bajo es 0, por lo que densidad por gravedad por altura 2 es igual a 0. La expresión simplificada queda como, aquí ya nos dan las ecuaciones que debemos utilizar. Dice, velocidad 2, inciso B, es igual a SQR. SQR significa raíz cuadrada. Raíz cuadrada 2 veces la gravedad por la altura 1. Aquí simplemente tendríamos que nosotros calcular, sustituir los valores en esta ecuación. Velocidad entonces sería raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. La gravedad ya sabemos que tiene un valor constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura 1. La altura 1 puede ser la altura del tinaco. Obtener la raíz cuadrada y con eso ya tenemos entonces la velocidad de salida. Como ven ustedes en esta segunda actividad integradora, repito, es más fácil todavía. Es un solo cálculo. Aquí lo importante es que nosotros vayamos deduciendo y viendo las razones por qué en cada parte de esa ecuación de Bernoulli.
por qué se van eliminando o por qué cambiando, modificando en cada parte. Bueno, en los foros. Foro de clase. Los fluidos. Recuerden que en el foro de clase, este foro es evaluable por su servidor, en base a una rúbrica que ahí tenemos que todos pueden consultar. Recuerden que para participar en este foro, para obtener las mejores calificaciones, se les pide que hagan 3 participaciones. En la primera, tratando de contestar las actividades o preguntas detonadoras que aquí vengan. La segunda participación es dando retroalimentación por lo menos a uno de los compañeros. Y la tercera participación haciendo una conclusión en base a lo que los demás hayan escrito, hayan puesto durante la semana. Muy bien. ¿Cuáles son entonces las actividades o las preguntas detonadoras? Dice aquí, selecciona uno de los principios revisados, Bernoulli, Arquímedes, Pascal, y menciona un ejemplo de aplicación en una actividad de la vida cotidiana. Miren, aquí, cuando ustedes participan en el foro, yo he detectado lo siguiente. Yo observo que ustedes me ponen ejemplos muy buenos. Muy buenos. Por ejemplo, especialmente recuerdo que algún compañero o compañera hace referencia al principio de Bernoulli, cuando los deportistas nadadores, hacen su movimiento y meten la mano al agua. Sí, está muy bien, es correcto, es muy interesante aparte de todo, pero les falta a ustedes que hagan referencia también a la bibliografía. ¿De dónde obtuvieron ese ejemplo? No hay ningún problema si el ejemplo no es propio, me estoy basando en un libro y ahí dice eso. Está bien. El problema puede llegar a darse si ustedes no ponen la referencia, porque entonces es un plagio. Hay que tener cuidado con eso. Elige un problema de tu comunidad, estado, región, país o el mundo que puede solucionarse con la aplicación de uno de los principios y explica la forma en que esto sucede. Aquí lo importante, que sería mucho mejor, es precisamente esa última parte. Explicar la forma en que esto sucede, explicar la forma en que pueden ustedes mejorar algún problema aplicando estos principios. ¿Por qué? Pues porque me dicen, por ejemplo, la presión en la llave de mi colonia es muy baja y se puede solucionar aplicando tal principio. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hacer? Lo importante es eso, precisamente. Ustedes van a saber que aplican ese principio, pero concretamente ¿qué hacer? Imagínense que ustedes son los encargados de las obras ahí de su municipio. No le van a decir directamente a un trabajador, ¿sabes qué? Aplica el principio de Bernoulli y con eso soluciona ya. No se puede, no van a saber. Hay que ser más claros y concretos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, muy bien. Siguiente foro. El foro de debate. Así lo logré. Este foro, como ya se les había indicado, se les mandó por ahí un mensaje a los integrantes del equipo número 1. Ustedes son los encargados de moderar o modular las participaciones en este foro. No es evaluable, nada más traten ustedes de propiciar un buen ambiente, un ambiente de intercambio sano de ideas, en base en el respeto. ¿Por qué? Pues porque todo esto nos enriquece los conocimientos. Muy bien, ¿cuál es la pregunta detonadora? Dice, ¿cuáles fueron las dificultades que tuviste y los factores que te facilitaron realizar las actividades de la semana? Las actividades formativas, como cada semana, hay algunas que otra vez que son de tres cuestionarios, pero bueno, en esta ocasión la generalidad son 2 cuestionarios. En cada uno de ellos trae 5 preguntas o un poco más. Es el densímetro y dónde se aplica. Recuerden que esas actividades no son evaluables, pero sí son muy importantes. ¿Qué problemas se han generado en esta semana, en lo que va de la semana? He observado que los problemas son aplicación de fórmulas, en los cambios de sistemas de medición y en la aplicación de las teorías.
En la aplicación de fórmulas, observen ustedes que no tienen más que hacer que aplicar los conocimientos que ya tienen sobre ecuaciones. Cómo despejar una variable. En el cambio de sistemas de medición, de verdad, hagan los ejercicios que trae su cuaderno. Son muy útiles. No van a hacer más que lo que se les pide también en la actividad integradora. De verdad, traten de hacerlo. Si tienen alguna duda específica, pues pueden contactarme. Yo he esperado que lo hagan. Adelante, pueden hacerlo en cualquier momento. Y finalmente la aplicación de las teorías. A estas sí hay que darles un poquito más de repaso, pero tienen sus puntos clave. Los puntos clave es dividirlas, que son fluidos estáticos o fluidos dinámicos. Fluidos estáticos son los que no se mueven, los que están en una bañera, en un tinaco sin moverse, por ejemplo. Dinámicos son los que van pasando a través de una tubería, una manguera. A partir de eso, entonces, ya pueden ustedes distinguir o pensar qué están aplicando, cuál de los principios o teorías. Pues me hubiera gustado que tuviéramos un intercambio de ideas, dudas y comentarios, pero bueno, espero que para la siguiente ocasión se cumpla eso. Muchas gracias, mi nombre es Alejandro Cervantes Alcántar, sigo quedando a sus órdenes y nos veremos en la próxima semana. Gracias y hasta pronto. A dejar de compartir. Compañeros, pues les decía, muchas gracias, buenas noches, reciban cordiales saludos desde Morelia, Michoacán. Muy lluviosa la situación que está por acá, posiblemente en sus lugares de origen no lo sea tanto, pero esperemos que todo esté bien. Gracias, buenas noches, esperemos que esto haya sido de utilidad. Hasta luego.